Os mitos de origens brasileiro e argentino surgiram durante o século XIX. Nas historiografias que tinham como objetivo explicar as origens das nações que surgiam, recorrendo ao passado como uma forma de legitimar o presente. Os territórios possuem uma grande importância de auxiliar em determinarem as supostas origens das nações modernas. E quando os sentimentos e identidades nacionais se mesclam com organismos políticos territorialmente definidos, causam diversas distorções analíticas. Considerando todos os processos de formações coloniais de acordo com um futuro desconhecido para as sociedades naquela época, forjando e manipulando memórias, tradições, heróis e fatos que serviriam para criar as unidades históricas e políticas, afirmando as prioridades das novas nações. Um dos exemplos mais famosos é o Grito do Ipiranga, que deu origem ao mito de independência como ato heróico de Dom Pedro I. Pedro Américo se inspirou nos relatos de contemporâneos do príncipe, nos padrões de arte nacionalista e romântico do final do século XIX. A obra, pintada em Florença, na Itália, foi feita por uma encomenda do governo da província de São Paulo para ocupar o salão de honra do monumento do Ipiranga. O pintor estudou o local, a paisagem, suas cores e luminosidade no mês de setembro, a moda e os trajes da época. Para enaltecer a monarquia e seu primeiro imperador, Pedro Américo inseriu em sua obra militares novos montados em cavalos imponentes. Mas na realidade a comitiva era bem menor, e fez o percurso do litoral ao Planalto Paulista em mulas e jumentos. Dom Pedro e a sua guarda não usavam uniforme de gala. O grito é uma ordem militar que traduz a personalidade autoritária de Dom Pedro I. Os estudos historiográficos estabeleceram que supostamente a nação moderna brasileira já existia antes mesmo de ser formada. Essa claramente não seria a primeira vez e nem a última em que uma tela nos mostra um momento distorcido na história nacional. Nomeado como pintor da corte em 1802, Domingos Antônio Cerqueira concluiu a próxima obra em 1810, que leva o nome de Alegoria às Virtudes de D. João VI. O objetivo de Cerqueira era claramente retratar a primazia de D. João e todas as suas virtudes, assim fortalecendo a imagem do reino e do seu soberano. Em uma época fragilizada política, na qual se encontrava por ter chegado ao Brasil apenas 2 anos e ainda tendo que lidar com a ameaça napoleônicas em Portugal, há sempre uma tentativa de demonstrar a grandeza imperial, o amor pela nação, com agradecimentos à família real, utilizando de artifícios e manipulações. Felizmente, hoje em dia, a historiografia produz elementos que criticam e superam esse passado, trazendo a verdade por trás, como é o caso de Caio Prado Júnior, em seu livro Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942. Ele revela o problema do anacronismo na passagem da colônia para o Estado. O final da cena, ou antes, o primeiro grande acontecimento de conjunto que vamos presenciar será, não há dúvidas, a independência política da colônia. Mas esse final não existe antes dela, nem está imanente no passado. Conforme foi se repensando os temas tradicionais e criando novos objetos de estudo, surgiram importantes renovações na história nacional, demandando constante zelo para evitar a teleologia e o anacronismo. El presente trabajo intenta exponer cómo el esquema nacionalitario, según el concepto de François Xavier Guerra, que caracterizó a las historiografías tradicionales y que permitió la construcción de narrativas que dieron lugar a los mitos de origen en territorio americano, está siendo, desde hace algunas décadas, desmontado por análisis críticos que rompen con ese tipo de naturalizaciones. Como afirma Ana Rosa Cloclet, las naciones antes que causas son una de las consecuencias de las independencias. Pero, ¿qué es un mito de origen? Anclado en el anacronismo y generalmente en la teleología, refiere, según João Paulo Pimenta, a una construcción del historiador, que inventa un pasado nacional
teniendo en mente un porvenir que no estaba inexorablemente inscripto en aquel, alterándose y destituyéndoselo de su historicidad. Los estudios historiográficos que analizan dichos procesos de esta forma acaban estableciendo líneas, sociedad, cultura, tradiciones, economía, política y también territorio que supuestamente moldean a las naciones modernas, inclusive antes de que éstas se hayan formado, caracterizándolas con un pasado colonial. Por ejemplo, ¿qué pasó el 26 de mayo de 1810? ¿Ese cambio drástico que se generó el día anterior fue ciertamente así? Sin duda los recortes discursivos son más taxativos que los historiográficos. El hecho no fue tan determinante para Argentina. Incluso no había Argentina aún. La colonia española seguía predominando. Solo fue el puntapié de un largo proceso que culminaría en 1816 con la independencia. Ahora, discursivamente la relevancia del 25 de mayo no fue el día 26, sino quizás 50 o 100 años después, donde la fecha e incluso el procerato es tomado en forma de legitimar un discurso, no solo revolucionario e independizador, sino quizás hasta nacionalista. Las negras ya no seguían vendiendo sus empanadas calientes y los hombres de elegantes sombreros ya no pedían que se vaya Cisneros. ¿Esto fue ciertamente así? ¿O solo la reproducción de un discurso machista y racista? Explicarlo hoy es difícil, si se sabe que esa es la base del mito el cual se sigue reproduciendo. ¿De qué forma se revive este mito? La primera es la forma pedagógica, en donde los colegios tienen un papel fundamental. La idea de revivir y recrear esa concepción argentina no es más que meramente reproductiva de un mito discursivo. Otra de las formas, evidentes en este último tiempo, serían las celebraciones. Claro ejemplo, el Bicentenario. ¿En qué sirvió? Un festejo de 200 años sirve como refundador, en donde se emparenta la actualidad con un pasado en común exitoso y bienaventurado. Entonces, ¿qué papel ocupa el 25 de mayo? La importancia es central e indudable en los discursos fundacionales. En hechos es el comienzo de una revolución, en donde hay evidencias de una debilitada colonia española desde el avance de Francia en Europa. El hecho en sí es el desplazamiento de las autoridades virreinales por una junta local integrada por las élites locales, en mayo de 1810. Estos son conocidos como la Revolución de Mayo y el primer gobierno patrio, cuando en realidad el alcance de este primer gobierno era indefinido en ese momento. Varios territorios que componían el Virreinato del Río de la Plata, como Córdoba y la Banda Oriental, no lo reconocen y se declaran fieles al gobierno ibérico. El papel fundamental es reorganizar y reestructurar, social y económicamente, el vaciamiento que dejan los problemas de la colonia. Otros afirman que el origen se dio en julio de 1816 con el Congreso de Tucumán, donde quedó redactada la Declaración de la Independencia, siendo el 9 de julio el Día de la Independencia. Por ejemplo, esta preexistencia de nación con antecedentes en el Congreso de Tucumán fue utilizada por Mitre en los debates de la Asamblea Constituyente de 1854. La idea de considerar al periodo posterior a 1819 como un momento caótico y de luchas internas presupone afirmar una unidad nacional que en realidad no existía. Autores como Chiaramonte hicieron aportes para deconstruir algunos de estos mitos, que comprobaron la inexistencia de la nación argentina para el periodo de 1810. Otro gran mito asociado al territorio es querer presentar a las antiguas audiencias del Virreinato del Río de la Plata como las antecesoras de los estados nacionales que surgieron, como por ejemplo Buenos Aires, Argentina, Charcas, Bolivia y Chile. Pero evidentemente esto no se aplica para Perú, Paraguay y Uruguay. Nos preguntamos, en estos mitos, ¿dónde entra la participación de estas naciones preexistentes que estaban en estos territorios desde antes de siquiera se creara el Virreinato del Río de la Plata? En esos actos donde rememoramos todos los años cada fecha patria, ¿dónde está la presencia de estos pueblos? En la historiografía tradicional, lo que se buscó es silenciar la participación que tuvieron los pueblos originarios. El constante encubrimiento de este otro se ve a lo largo de la construcción de la unidad nacional,
incluso la territorialidad, donde es posible ver cómo se lo fue excluyendo de esta conformación. En el texto de Pimenta podemos ver estos datos en torno a la territorialidad. Antes de 1810, el territorio que correspondía a un 70% del actual territorio, entre 1810 y 1852 post-revolución y gobierno de Rosas, un 60%, entre 1852 y 1876 un 50%, y en lo que ya conformaría el periodo de la mal llamada Campaña del Desierto, que va desde 1876 y 1884, el territorio pasó a ser del 10%. Por fim, gostaríamos de dizer que a experiência do COIL foi bastante enriquecedora de várias formas. Além da grande oportunidade de ler textos historiográficos sobre temas pertinentes para a disciplina que cursamos, tivemos a oportunidade de debater sobre eles com os próprios autores e perguntar sobre alguns detalhes que não haviam sido aprofundados nos textos e aprendendo com cada um. Já no âmbito profissional, a experiência do COIL não apenas enriqueceu nossas habilidades interpessoais, mas também nos forneceu uma compreensão mais profunda de como a colaboração global pode ser produtiva. Obviamente, não foi fácil o tempo todo. O início, principalmente, temíamos que houvesse um ar de hostilidade ou frieza e conversássemos pouco ou nada. Contudo, ao longo dos encontros ficou evidente o entusiasmo entre estudantes dos dois países na partilha de histórias, experiências, gostos ou hobbies, para além da cordialidade acadêmica. Estamos felizes de ter superado o medo de algo novo e ter participado dessa pequena aventura. Finalmente, quisiéramos decir que la experiencia COIL fue bastante enriquecedora en varios sentidos. Además de la gran oportunidad de leer textos historiográficos sobre temas relevantes a la disciplina que estamos estudiando, tuvimos la oportunidad de debatirlos con los propios autores y preguntar sobre algunos detalles que no se habían profundizado en los textos y aprender de cada uno. Profesionalmente, la experiencia COIL no solo enriqueció nuestras habilidades interpersonales, sino que también nos brinda una comprensión más profunda de cuán productiva puede ser la colaboración global. Aún así, evidentemente no fue fácil todo el tiempo, especialmente al principio. Había mucho temor de que hubiese un aire de hostilidad o frialdad, de que hablaríamos poco o nada, pero sin embargo a lo largo de los encuentros hizo evidente el entusiasmo entre estudiantes de los ambos países a compartir historias, experiencias, gustos o aficiones, además de la cordialidad académica, por supuesto. Estamos felices de haber superado el miedo a algo nuevo y de haber participado en esta pequeña aventura. El intercambio cultural que experimentamos trascendió fronteras, brindando una inmersión profunda en la diversidad de pensamientos, tradiciones y experiencias de nuestros colegas. Cada conversación, cada interacción fue una ventana a un mundo diferente y nos permitió ampliar nuestros horizontes de una manera única. Además, COIL demostró ser un trampolín para aprender nuevos idiomas. La inmersión constante en conversaciones bilingües, siendo el español el idioma de intercambio, nos retó a mejorar nuestras habilidades lingüísticas de una manera que es divertida y práctica. Al finalizar, queremos agradecer a cada uno de estos excelentes historiadores y por todo el conocimiento que nos transmitieron. Y también queremos agradecer a los profesores por darnos una oportunidad de conocer estudiantes de historia de ambos países, y debemos decir que fue un placer trabajar juntos y compartir no solo nuestro gusto por la historia, sino también nuestra cultura. En el próximo COIL se incluirán otros temas a trabajar, incluidas las minorías que quedaron excluidas de la historia oficial. Por ello, esperamos que no tarde mucho en hacerse realidad y que más estudiantes tengan el valor de participar de este